Hola chicos, ¿me escuchan? Hola, si se escuchan. ¿Cómo les va? Bien, gracias. Ahí te escucho, Alejandra. Alexandra. Sí, Juan Manuel. Vos? Yo escucho perfecto, pero me escucho yo. Hola, Alexandra, ¿me escuchás? Sí, ¿me escuchás vos, Juan Manuel? Hola. Hola, Hola, hola. Alexandra, ¿me escuchás? Sí, ¿vos me escuchás? Hola, Alexandra, ¿me escuchás? Yo te escucho, Juan Manuel. Apenas se te Yo te escucha escucho. ahí. Tenés apagado el video. No sé si los chicos te alcanzan a escuchar. Yo apenas te escucho. Sí, profe. ¿Ahí me escuchan? Nosotros la escuchamos bien. Sí, se escucha Necesito... ¿Para qué necesito subir el PowerPoint? Te voy a poner como anfitriona a ver si podés escuchar más. Dale. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Bien. Bueno, arrancamos, chicos. Yo espero que me escuchen todos, porque no quiero estar preguntando a cada rato si me Sí, escuchan. doctora. Sí, la escuchamos. Bueno, perdonen al no verlos, digo, a ver si estoy hablando sola, como los locos. Sí, doctora, la escuchamos. Bueno, ahí alguien preguntaba qué temas íbamos a ver hoy. Vamos a terminar con el delito de lesiones. La semana pasada vimos las lesiones del artículo 89 al artículo 91, las agravantes en el artículo 92 y atenuantes en el artículo 93, y hoy terminamos con lesiones en el artículo 94. Ya saben, si se va la voz, si no se escucha, si no soy clara, ustedes me lo hacen saber enseguida, chicos. Bien. El delito de lesiones culposas es uno de los denominados tipos penales abiertos, al igual que el homicidio culposo, porque no se especifica concretamente cuándo se tipifica. Entonces, cuando estudien el robo van a decir, van a leer el que se apodera ilegítimamente, fraude a otro. En cambio, en los delitos culposos, no existe esta tipificación, este verbo del que yo les hablaba en la clase pasada, sino que en estos delitos se indica que vamos a estar frente a él cuando se dé un resultado, y que a ese resultado se llegue por un deber de cuidado, por haber violado un deber de cuidado, ya sea por imprudencia, por negligencia o impericia. Si ustedes tienen a mano el artículo del código, el 94, van a ver que efectivamente el legislador, cuando habla del delito culposo, comienza diciendo la pena, la multa, la inhabilitación, y no dice la acción típica, no dice el verbo. Habla de imprudencia, negligencia, impericia, y que estas acciones se llega a un resultado, que es el daño en el cuerpo o en la salud. El artículo 94, primer párrafo, prevé la figura simple de las lesiones culposas. Y el segundo párrafo, una agravante.
Vamos a analizar párrafo por párrafo del 94 y del 94 bis, que también contempla las lesiones culposas. Otros supuestos. El que obra con imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia y causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud. Vamos a analizar estas formas de la culpa que caracterizan a los delitos culposos. Primero, la imprudencia. Significa que el autor toma más riesgos que los permitidos. O sea, no se mantiene en el deber de cuidado y elige asumir más riesgo en su accionar. Por ejemplo, de todos vamos a dar un ejemplo para que se entienda. Incurre en imprudencia quien conduce a exceso de velocidad o conduce un transporte público de pasajero y lleva las puertas abiertas, con el riesgo de que una persona caiga del micro. Manipula peligrosamente un arma de fuego frente a terceros. Enciende fuego en las cercanías de material inflamable. Ese es el imprudente, el que lleva consigo el peligro. Se dice que la imprudencia es el defecto de la prudencia. ¿Y la prudencia qué es? Es la calidad que le permite al hombre discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que le conviene o no. La prudencia se asemeja a la cordura, a la templanza, a la reflexión. Quien obra por imprudencia lleva consigo el peligro. El negligente es el autor que no guarda los recaudos que debería guardar ante una acción. O sea, es indiferente a los riesgos que él puede causar. Es la falta de precaución o indiferencia por los actos que realiza. Es hacer menos de lo que el deber objetivo o cuidado le dice que debe hacer. Por ejemplo, sale de viaje en un automóvil con las ruedas o con las cubiertas gastadas, o con los frenos defectuosos, confiando en que no le va a pasar nada. Es sinónimo de descuido, de desatención, de falta de precaución. Para que lo vean bien. La imprudencia es el obrar ligero, precipitado, peligroso. Realiza un acto que la regla de la prudencia le aconseja no hacer. Hay un exceso de la acción, mientras que en la negligencia, por el contrario, es el defecto del obrar, el descuido, la desatención, la falta de precaución. Del imprudente se dice que realiza algo que la regla de la prudencia le aconsejan no hacer, mientras que el negligente no hace algo que la prudencia le aconseja hacer, al revés. Cuando se habla de impericia en el arte o profesión, se está refiriendo a errores que cualquier sujeto puede cometer en su profesión o en una actividad que esté especializado. O sea, no hace falta que sea una persona que haya estudiado algo o tenga un título, sino que basta con que sepa hacer esa acción o la haga cotidianamente. El médico, el farmacéutico, un gasista, el gasista. Y por último, la inobservancia en el cuerpo, en la salud, inobservancia en el cuerpo, estaba leyendo las lesiones. Inobservancia de los reglamentos o los deberes a su cargo, es el supuesto que el sujeto se produjo un resultado lesivo, pero porque incumplió alguna de las normas que regule la acción que él lleva a cabo. Por ejemplo, podríamos decir las emanadas de una empresa industrial, no cumplir con las normas que exige el lugar de que se trate. No hay matafuego, no hay una salida de emergencia, no llevan un traje especializado porque se necesita, dado el peligro con el material que trabajan. Y esa norma puede derivar de una autoridad pública o dictada por el particular.
o el dueño de esa empresa. Dice Donna que, en definitiva, las más importantes de estas conductas son la imprudencia y la negligencia, dado que la inobservancia y la impericia son un supuesto de negligencia e imprudencia. De alguna manera es un obrar imprudente o negligente, no observar los reglamentos o obrar de manera imperita. Yo les dije que le iba a dar ejemplos de otros supuestos, como ser el imperito, me faltó decirles, no es más que una imprudencia calificada. También se dice que es un caso de temeridad profesional, si se trata de un médico o un profesional de la medicina. Cirujano que realiza una operación riesgosa y difícil, sabiendo que no está a la altura de las circunstancias, a la altura de esa tarea. En definitiva, cuando se habla de la impericia, es la falta o insuficiencia de aptitud para ejercer una profesión o arte, que implica un desconocimiento de procedimientos elementales. Hace una instalación de gas, el gasista, y dejó perdiendo una llave con el riesgo que implica, o una instalación eléctrica con peligro de cortocircuito, o un mecánico que no ajustó los neumáticos correctamente y el riesgo de que sufra un siniestro el automóvil. En definitiva, no son más que imprudencia o negligencia esas conductas, por eso estas la abarcan. Como consecuencia de la impericia, de la negligencia, el 94 castiga, cuando como consecuencia de ellas, como bien dije, se causa un daño en el cuerpo o en la salud. Si yo estoy diciendo que causa, o está diciendo el 94, que causa un daño en el cuerpo o en la salud, nos estamos refiriendo a qué tipo de lesiones en el 94. De este primer párrafo, ¿a qué tipo de lesiones se refiere? De las que vimos en la clase pasada. Graves o gravísimas. A las leves. Porque recuerden que el daño en el cuerpo o en la salud lo define el artículo 89 para las lesiones leves. ¿Se acuerdan que decía? Será reprimido con tanta pena de prisión el que causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud. Entonces, estas lesiones culposas simples del artículo 94 causan una lesión leve, pero no dolosamente, por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia. El segundo párrafo las agrava a las lesiones si son del artículo 90 o 91, o sea, ¿qué tipo de lesiones son esas? Si son del 90 o 91. Grave y gravísima. Exactamente. Pero ahí pensé que estaba hablando de ese párrafo, por eso dije... Claro, no. Están separados. Yo después les hago un cuadro más abajo para que ustedes no se confundan cuando lo estudien y vean las penas que tienen. Para que sepan si el delito es detenible, no es detenible, si la persona que comete este delito va a estar detenido, va a estar en libertad. Eso lo vemos un poquito más adelante de la clase. La segunda párrafo se agrava, como, bueno, ahí dijimos, las lesiones son graves o gravísimas, y hubiera más de una víctima lesionada. Hay un vacío legislativo porque nos está hablando de más de una víctima. ¿Qué pasa si, como consecuencia del obrar imprudente, vamos a suponer que dejó el gasista, el ejemplo del gasista que dábamos, hizo una pérdida de gas y dejó como lesionó de manera grave a una víctima. No dice, el artículo, el segundo párrafo dice, o más de una víctima. O sea, ¿qué pasa si son 2 o 3 víctimas? Más de una víctima, segundo párrafo. ¿Qué pasa si es, lo dije al revés, qué pasa si es una sola víctima? Hay un vacío legislativo. ¿Cómo? Queda la opción de O sea, como opcional, no como necesario. Lo opcional es, le causa, como consecuencia de la imprudencia o la negligencia, lesiones graves o gravísimas, 90 o 91,
o más de una víctima lesionada. O sea, lesiones graves o gravísimas a más de una víctima. Hay un vacío legislativo. Hay autores que dicen que en ese caso, que si hubiera una sola víctima, se desplazaría al artículo, al 94, primer párrafo. Eso está sujeto a interpretación. Más de una víctima, o sea, varias, y una víctima, ahí viene el vacío legislativo, que podría también estar en el segundo párrafo, incurso. El 94 bis también prevé 2 párrafos, el primer párrafo y el segundo, pero acá aparece en escena la conducción de vehículo con motor. O sea que en el 94 no hay conducción de vehículo automotor. Son acciones que vos podés cometer porque sos negligente o imprudente, causás lesiones a otro, por ejemplo, maniobraste un arma de fuego de manera imprudente y lesionaste a una persona. Le causaste una lesión grave o gravísima, o una lesión leve. O el ejemplo que decíamos del que se puso a prender fuego cerca de material inflamable. Conductas imprudentes que causan lesiones graves o gravísimas o leves. En el 94 bis aparece la conducción del vehículo con motor. ¿Me van siguiendo, chicos? ¿Se entiende todo? Sí, se entiende. Yo después les hice un cuadro más abajo para que lo tengan más claro. Las lesiones en el 94 bis son graves o gravísimas por conducción imprudente, negligente, antirreglamentaria de vehículo con motor. O sea, todo lo que dijimos más arriba vale para el 94 bis, solo que aquí la lesión se produce porque en el manejo de un vehículo. Conducción y vehículo con motor son las dos características del 94 bis. La acción de conducir siempre es una acción que demanda movimiento, desplazamiento, circulación de un lado a otro de la cosa. Se conduce el automotor mediante el dominio del mecanismo de dirección y desplazamiento por el impulso del motor. Cualquier movimiento del automotor producido por la acción del conductor es suficiente, es un hogar disparador para que aparezca este tipo agravado. O sea, el 94 bis agrava un poco más el segundo párrafo del 94. Pero el movimiento del automóvil tiene que ser consecuencia de la propulsión del motor. ¿Qué significa? Que si el automóvil se desplaza por que lo está empujando, o cuando lo empujan dirigiendo el volante para estacionarlo, sin encender el motor, o lo arrastra mediante una fuerza animal, o lo remolcan con otro vehículo con motor, queda fuera del agravante el siniestro que provoque. ¿Se entiende? Porque cuando habla conducción de vehículo con motor, se está refiriendo a que el motor es el pulmón, digamos, que hace que el vehículo se desplace. Si lo estoy empujando y atropella a alguien que se cruza, no va a ser por el vehículo con motor. ¿Se entiende? O sea, es un artículo, esta reforma que tiene los delitos culposos, tuvieron algunas críticas por vacíos legislativos o por poca claridad en la redacción. El legislador puso un límite acotando la posibilidad comisiva del delito. ¿Por qué? Porque el código no nos va a decir una definición sobre lo que tenemos que entender por vehículo con motor. ¿Qué es un vehículo con motor? ¿Un auto solamente? ¿Un automóvil? Y la Ley Nacional de Tránsito tampoco es muy clara al respecto.
no contiene una referencia expresa sobre este término en cuestión. Habla de automóvil, y dice que el automóvil es un automotor para el transporte de personas de hasta 8 plazas, que tienen 4 o 3 ruedas, que exceden tantos kilos. O sea que la ley nacional habla de automóvil y suministra las características, pero no nos dice específicamente qué es un vehículo con motor. Entonces, ¿qué pasa con la bicicleta con motor? ¿Qué pasa con una silla de ruedas que tenga motor? Ahora que hay patines con motor. Ahí aparece otro vacío legislativo. O sea, en esos supuestos, que no lo dice expresamente la ley, y que deja la interpretación, no quiere decir que no haya delito si lo atropella con un monopatín con motor, pero sí esa calificación va a quedar encuadrada en algún otro supuesto del 94, no en el 94 bis, primer párrafo. El segundo párrafo prevé otra agravante, o sea, son agravantes de agravantes. Primer agravante, el del segundo párrafo del 94. El primer párrafo del 94 bis, a su vez, otra agravante. Y el segundo párrafo, un agravante más, que va haciendo que la pena vaya increciendo. En este caso, prevé el supuesto, son varios supuestos del 94 bis, segundo párrafo. El primer supuesto es el de la fuga del autor. El autor atropella a la persona con su accionar imprudente, negligente, y se da la fuga. Tras causar las lesiones o muerte, se da la fuga del lugar del siniestro, o sea, desaparece sin dejar rastros o queda oculto en las inmediaciones. ¿Qué pasa? La ley quiere que el autor permanezca en el hecho en que se produjo el accidente de tránsito, para determinar con facilidad y precisión la autoría del hecho, pero también por la misma víctima, para que pueda recibir un socorro inmediato del propio autor y evitar así la muerte. Si el autor se fuga, no solamente deja a la víctima desamparada, sino que también infringe una elemental norma de solidaridad, que pone de manifiesto un claro desprecio hacia la vida y la integridad física de las personas. Por eso, la razón del agravante. Antes de la reforma no estaban previstas estas que vamos a ver a continuación. No socorre a la víctima. Ya es una fórmula poco satisfactoria porque hay una conducta muy difícil de constatar, que es el intento de auxilio. ¿Qué es no intentar? Tendría que haber dicho no socorrer o no prestarle auxilio, para evitar zonas oscuras que hagan cuestionable la aplicación del agravante. Vamos a suponer que el autor diga que terceros comenzaron a agredirlo y que él temió por su integridad, entonces se retiró. Y ante la mínima duda que le surja al juzgador, no puede aplicar la agravante. Sería como no prestar los auxilios necesarios dentro de las posibilidades que él tenga. Conducir bajo los efectos de estupefacientes es otra agravante prevista en el segundo párrafo. El 77 del Código Penal dice que son, cuando habla de los estupefacientes, susceptibles de producir, aquellos que producen dependencia física o psíquica, y que están incluidos en la lista que elabora periódicamente el Poder Ejecutivo Nacional. El texto no hace mención a los psicotrópicos u otras sustancias que actúan sobre el sistema nervioso. Pero esta omisión no significa de ninguna manera que están excluidas de la normativa y del propio artículo 77. Quedan incluidas todos los estupefacientes: cocaína, marihuana, morfina, psicotrópicos, sustancias naturales o sintéticas, cuya prohibición se encuentra en el listado. La agravante exige básicamente que concurran los siguientes elementos: una situación de conducción imprudente, negligencia, antirreglamentaria de vehículo con motor, la ingesta de sustancias estupefacientes, y que estas sustancias hayan provocado en el agente una influencia determinante en la causación del resultado lesivo o muerte. Si el perito
Después de producir el siniestro se le saca sangre a la persona para determinar si tenía alcohol o estas sustancias estupefacientes. Si el perito dice que tenía existencia de marihuana, pero aunque no fue la determinante del siniestro, porque iba a exceso de velocidad, o sea, con marihuana o sin marihuana hubiera ido a exceso de velocidad, no fue la determinante la marihuana, por darles un ejemplo, del siniestro. No se va a agravar por el efecto de estupefacientes, quedará en la figura simple. Pero ojo, porque el seguro no paga ese siniestro. Nosotros teníamos un imputado que había ocasionado la muerte de 2 personas, y la preocupación de él es que había fumado marihuana y si eso lo iba a perjudicar. Y realmente la cantidad de marihuana que tenía era ínfima, o sea, de hecho no se calificó con agravante, pero el perjuicio lo tuvo él porque la compañía de seguro no le cubrió el siniestro, lo cual es terrible. En cambio, en el supuesto del alcohol en sangre, es uno de los factores de riesgos más relevantes en la siniestralidad vial, es el alcohol, ¿no? Y contrariamente al supuesto de los efectos estupefacientes, no es necesario a los fines típicos que el alcohol haya provocado, aun cuando haya podido determinarlo en el caso concreto, o sea, que no haya habido una incidencia real del alcohol en la conducta de la gente. Es suficiente para que se consuma el agravante que se acredite una ingesta igual o mayor a los niveles permitidos. Y dadas estas cantidades, es iuris et de iure, no admite prueba en contrario. Si la persona tiene alcohol en sangre, se produce o se agrava este delito culposo, independientemente de que haya sido provocado por el alcohol, el siniestro. Vamos a suponer que venía a baja velocidad, o sea, no iba haciendo picadas, o no iba a exceso, pero venía a baja velocidad y cruzó en rojo. No fue por el alcohol, fue por la impericia, o por la imprudencia, o negligencia, más que impericia. Pero no obstante, se aplica el agravante. No importa que el alcohol haya sido no determinante para el agravante. Distinto la ingesta de estupefacientes. Se agrava cuando el autor está inhabilitado. Puede estar inhabilitado, por ejemplo, porque tuvo otro delito culposo y lo inhabilitaron. Puede tener suspendida la habilitación, estaba vencida y lo detuvieron, lo para tránsito, está vencida y no la renovó. Un menor de edad que conduce y no tiene la habilitación. Varios supuestos contempla. Lo mismo que violar semáforo o señales de tránsito, esto no requiere mayor explicación. O el exceso de velocidad. Son muchísimos los supuestos del segundo párrafo. El exceso de velocidad dice, conduce a más de 30 kilómetros de lo permitido. Por ejemplo, en zonas urbanas, acá en la ciudad, en una calle, a 40 kilómetros. Si se acerca a la esquina, 30 kilómetros. Ese exceso de velocidad irá a más de 30 kilómetros de lo permitido. O sea, si está permitido 40, sería exceso, irá 71 kilómetros. ¿Se entiende? En las avenidas está permitido 60 kilómetros. Iría en exceso si va a 91. Con la huella de frenado, el perito accidentológico determina la velocidad a que venía el auto. No falla. En zona rural, por ejemplo, un camión que puede ir a 110, a 80, perdón, a 80, 110 es mucho, 80 en zona rural, 111 es exceso de velocidad. Otro supuesto de agravante es el caso de las picadas ilegales, el artículo 193 bis.
Las picadas ilegales implican una prueba de destreza que le imprime alta velocidad a cualquier vehículo automotor, junto con la puesta en peligro de la vida de persona o la integridad física. Es un delito contra la seguridad pública, que intenta proteger la seguridad del tránsito y de los medios de transporte también. Es el supuesto de picadas ilegales, el 193. Conducción con culpa temeraria, o sea, la temeridad es lo intrépido, lo excesivo, el riesgo innecesario. No lo puse acá, no quedó muy abajo, no se ve. Es también el legislador con esta fórmula de culpa temeraria, causa un gran escozor, disgusto, a la hora de interpretarla, porque es un concepto más bien indeterminado, y el componente subjetivo podría hacer pensar que estamos ante una conducta dolosa, más que culposa. La conducción con culpa temeraria es la imprudencia, es una imprudencia o imprudencia temeraria, son las acciones más graves de la culpa. Y por último, la pluralidad de resultados, o sea, cuando se produce las lesiones en dos o más personas, lesiones graves o gravísimas. Una vez que se produce este accidente vial o siniestro, o accidente de tránsito, el vehículo, se procede al secuestro del vehículo con motor, del accidente que protagonizó el conductor, porque el vehículo es un instrumento del delito y va a ser secuestrado por la autoridad judicial como medida cautelar en ese proceso penal. La medida es facultativa del fiscal, no es obligatoria, y es transitoria, no definitiva. O sea que una vez que se realizan las pericias en el automotor, ¿qué revisan? El sistema de frenado y todo lo que tenga que ver con el reglamento, para que el vehículo no sea un peligro para los demás. Se hace restitución del automotor, y más aún con aquellos que son terceros de buena fe. Vamos a suponer que le robaron el auto, y con el auto que fue objeto de robo ocasionó un accidente y hubo víctimas fatales. Bueno, con más razón al propietario de ese auto tienen que darle la restitución. Debe ser devuelto cuando terminan las labores periciales. Entonces, para repasar lo que hasta aquí vimos, para que ustedes no se confundan al momento de la lectura. 94, primero y segundo párrafo, 94 bis, primero y segundo párrafo, para el delito de lesiones culposas. 94, primer párrafo, es la figura simple. Lesiones leves, por impericia, no lo escribí porque se iba a hacer muy largo, no iba a entrar, por impericia, negligencia, imprudencia, inobservancia. Sin vehículo automotor. Si son leves con vehículo automotor, también entrarían en este supuesto, porque no lo dicen los demás artículos. Lesiones leves sin vehículo o con vehículo. Tienen de 1 mes a 3 años de prisión. ¿Qué quiere decir? Que el delito no es detenible, porque ¿se acuerdan cuando era detenible? Cuando el medio de sumar el mínimo y el máximo superaba los 3 años. Este tiene un máximo de 3 años, no es detenible. Son lesiones menores, sin vehículo. El segundo párrafo ya son lesiones graves o gravísimas y más de una víctima fatal. Se eleva el mínimo, de 1 mes a 6 meses a 3 años. Volvemos a insistir que aquí no hay conducción de vehículo con motor. Ninguno de estos supuestos es detenible. El 94 bis, ya aparece en escena en este 94 bis, el vehículo con motor, lesiones graves o gravísimas por la conducción imprudente, de 1 a 3 años. Y en el 94 bis se agrava por
la conducción antirreglamentaria, porque se fugó, porque fue más de una víctima. Perdón, me pasó lo mismo que el otro día. Se fugó, estaba inhabilitado, fue en picadas ilegales, bajo el efecto de estupefacientes, bajo el efecto del alcohol. Ese es el último supuesto que prevé una pena de 2 a 4 años de prisión. O sea que en el artículo 94 la persona no va detenida. ¿Hasta acá bien? El 84 no me corresponde a mí porque ya entra en la categoría del homicidio por imprudencia, pero yo se los traigo porque la misma letra que ustedes van a ver en el 94 y 94 bis, la van a ver en el 84 y 84 bis, en el homicidio culposo. O sea, el delito, lo único que cambia entre uno y otro es el resultado muerte. A ver, ¿dónde tengo? El artículo 84 está estructurado en el Código Penal sobre la base también de 4 modalidades o clases de culpa: la negligencia, la imprudencia, la impericia e inobservancia. Solo que el resultado es el que cambia. Acá aparece la muerte. Muerte por imprudencia, negligencia, inobservancia. Vamos a suponer que ese que disparó el arma, maniobraba el arma de fuego delante del amigo, se le disparó el arma y lo mató. La pena es de 1 a 5 años. Ya sabemos, porque lo vimos el otro día, cuándo el delito va a ser detenible y cuándo será excarcelable. Un delito puede ser detenible y la persona en 5 días recuperar su libertad. 5 días es lo que tardan en llegar los antecedentes penales para que el juez valore si da o no da la libertad de la persona. Un delito es excarcelable. ¿Qué significa excarcelable? Que la persona puede permanecer en libertad mientras dure todo el proceso. La persona puede ir detenida porque el delito es detenible y salir en libertad en 5 días o menos. El delito es excarcelable cuando el máximo no supera los 8 años de prisión. Por ejemplo, esta muerte que vimos por imprudencia o negligencia, el ejemplo del que maniobraba el arma de fuego, la persona no va a quedar detenida y si la detienen va a recuperar la libertad, porque el delito es excarcelable. Fíjense que tiene un máximo de 5 años, no más de 8 años. Los mismos supuestos del 94, el primer párrafo, solamente que cambia el resultado, muerte. El 84, segundo párrafo, más de una víctima fatal, de 2 a 5 años. ¿Y lo van a detener? Y probablemente sí, porque tiene un mínimo de 2, un máximo de 5, son 7 años, la mitad son 3 años y medio, y el delito, ¿cuándo se detenía una persona? Cuando el delito, entre el mínimo y el máximo, superaba los 3 años. Este segundo párrafo puede ser que la detengan a la persona, pero también va a recuperar la libertad, porque tiene un máximo de 5, no supera los 8. Y vean que acá también va increciendo la pena de acuerdo a la gravedad. El 84 bis, primer párrafo, muere, y otra vez acá aparece el vehículo con motor, igual que en el 94 bis, el vehículo con motor aparece en el 84 bis, muerte con vehículo con motor, de 2 a 5 años de prisión, y el 84 bis, segundo párrafo, también las agravantes, iguales que el anterior artículo, el 94 bis segundo, fuga, no socorrerla, más de 2 personas, en estado de ebriedad, bajo estupefacientes, de 3 a 6 años. Fíjense que el máximo, ninguno de estos supera los 8 años de prisión, o sea que una persona que comete los delitos del artículo 84 puede tranquilamente obtener la libertad condicional, salvo que tenga una condena anterior, que en ese caso es un impedimento. Pero si la persona no tiene condenas anteriores, con un homicidio culposo estaría en libertad.
Entonces yo se los traigo para que ustedes vean noticias y se preguntan, ¿por qué no está detenido? ¿Cómo puede ser? Porque las penas que tienen previstos estos delitos permiten que esté en libertad mientras dura el proceso o llega al juicio oral en libertad. ¿Mm? Seguimos con el 95 y 96. ¿Quedó claro lo anterior? Perdón, doctor, una preguntita. ¿Esto de dónde surgiría? ¿De la propia ley? ¿De algún decreto reglamentario? No sé, no se me ocurre. Pues, no sé, ¿de dónde ¿El qué? surge? ¿Y Del cuándo artículo queda 84 y del 84 bis. esto de que cuando no supera los 8 años Del quedaría, Código Procesal Penal. está todo estipulado ahí? Exactamente. Eso lo van a ver ustedes en procesal penal, pero yo se los traigo con cada delito para que ustedes no esperen a 5º año saber por qué una persona con ese delito está en libertad o está detenida. Para que ustedes ya sepan en cada delito en particular, yo se los doy, porque muchas veces ven un noticiero y dicen, ¿por qué no está detenido? O les preguntan, vos que viste penal, ¿por qué no tendría que estar detenida esa persona? Bueno, yo se los doy ahora, es parte de procesal penal esto, pero se lo explico ahora porque me parece que lo tienen que ver con cada delito en particular. ¿Me entiende? Ustedes tienen que saber si una persona mata a alguien, iba a exceso de velocidad, ¿cuánto le van a dar? Y le corresponde de 3 a 6 años de prisión. Si el abogado le pide la excarcelación y la persona tiene un domicilio constituido, no tiene antecedentes penales, y el juez le va a dar la excarcelación. ¿Me entiende? Sí, perfecto. Surge del Código Procesal Penal. Bien, vamos al otro delito. Y ya los libero. Homicidio o lesiones en riña. 94 y 95. En un capítulo independiente, la ley argentina contempla el homicidio y las lesiones en riña o agresión. Y el artículo en el 95. O sea, el artículo 95 habla del homicidio y de las lesiones. Y de las lesiones graves o gravísimas, el 95. Y el artículo 96 determina la pena para las lesiones leves. Y también se criticó al legislador la consideración del homicidio y las lesiones en capítulos específicos, en lugar de incluir, por ejemplo, el homicidio en riña en el capítulo de los homicidios y las lesiones en riña en el capítulo de las lesiones. Este es un delito que ofrece dificultad al legislador porque en muchas oportunidades es imposible determinar con certeza quién provocó el resultado lesivo. La muerte puede haberse producido por una multiplicidad de lesiones que consideradas de manera individual no hubieran provocado la muerte. Y la nota características de estas figuras es el desconocimiento de quién fue el autor del resultado dañoso. Por eso se prevé para estos delitos una escala privilegiada en relación al homicidio y en relación a las lesiones graves o gravísimas. Por ejemplo, lo tenía anotado acá. Si el homicidio tiene prevista una pena, el homicidio doloso, de 8 a 25 años, ¿ya vieron el 79 ustedes? ¿El artículo 79 ya lo vieron? Sí, doctora, Sí, lo vimos. Si el homicidio simple tiene una pena de 8 a 25 años, el homicidio en riña va a tener, si muere o causa lesiones graves o gravísimas, de 1 a 4 años. Es una escala privilegiada. ¿Y por qué? Porque no se sabe quién es el autor. Y dejar a todos en libertad por desconocimiento sería repugnante, dicen los legisladores. Por eso le dan una pena, pero ostensiblemente menor. Sujeto activo, quien participa en la riña o agresión y ejerce violencia en el ofendido, ¿no? En la víctima.
siempre que no se constate quién causó la lesión o la muerte, porque ya no estamos hablando de riña o agresión. Vamos a suponer que el herido de bala sufrió heridas de bala, y los agresores usaban distintas armas de fuego, de distintos calibres. Pero el calibre que hirió de muerte al ofendido se puede determinar a quién pertenecía. Se le exime de responsabilidad al resto y quedará imputado de homicidio el que llevaba el arma homicida. ¿Se entiende? El desconocimiento es la naturaleza jurídica, vamos a decir, de estos delitos. Participar de una riña o una agresión no es delito. O sea, acá el delito no es no existe el delito de riña. Acá lo que se castiga es que como consecuencia de esa riña o agresión haya un resultado muerte o lesiones. En nuestra legislación, participar de una riña o agresión no es delito en sí mismo. No existe el delito de riña. Si es una conducta contravencional, no un delito. Por ejemplo, un grupo de personas que actúan en grupo, habitualmente o accidental, maltratando a otros sin lesión, bueno, les podrá caber, como contravención, una multa del 40% del haber mensual de un agente policial y de 10 a 30 días de arresto. Pero no es delito. Serán delito en la medida que como consecuencia de esa riña o agresión haya una persona muerta o herida, lesionada. No es lo mismo riña que agresión. La riña es el acometimiento recíproco y tumultuario. O sea, hay ataque y defensa, hay reciprocidad. El que interviene pacíficamente para separar no forma parte de la riña. Y la agresión es el acometimiento de varios contra uno, que actúa de manera pasiva, por ejemplo, defendiéndose, parando golpes, huyendo, porque si fuera la defensa activa habría riña. Es un delito que no admite ni la tentativa ni participación. La conducta dolosa está dirigida a participar en la riña o a intervenir en ese despliegue de violencia. No admite la tentativa ni la participación, como les decía, ya porque al haber espontaneidad, no hay complicidad en el sentido del 45 y del 46. No hay una convergencia de resultados. Y la tentativa no la admite, porque es, como les decía, de manera espontánea surge. ¿Cuándo se ve mucho estos delitos? En la salida de los boliches. Que empiezan peleándose afuera, los echan y la pelea sigue afuera. Y la nota distintiva, como les decía, es el desconocimiento del autor, del resultado dañoso. Es la nota característica de este delito en el derecho argentino. Bueno, de ahí de ese desconocimiento resulta una anomalía en materia de la culpabilidad y la escala penal privilegiada en relación, como les decía. Por eso se habla de la inconstitucionalidad del delito, del artículo, y hay un fallo que ustedes lo van a tener en el blog de Derecho Penal, que es el fallo Antinir, que es precisamente sobre el delito, que estaría bueno que le peguen una leída, porque suele tomarse, hacer lectura de examen, para que lo tengan en cuenta. Bueno, y acá con este 96, bueno, y el 96 lo que prevé es el homicidio, la lesión en riña cuando causa leves, del artículo 89. Entonces el 94 prevé la muerte, las graves y gravísimas, y el artículo 96, las lesiones leves en riña o agresión. A ver qué otra nota característica que les puedo decir del delito. De la pena, que es privilegiada, de la acción típica,
que no es ni matar ni lesionar, es participar de una riña o agresión, y no se me ocurre otra cosa que les pueda decir aparte de la pena que tiene. ¿Mm? ¿El 96 podría ser un atenuante? No, el 96 es para las lesiones leves. Riña o agresión que causan lesiones leves. La atenuada ya está la pena de por sí, porque fíjese que tiene de 1 a 4 años de prisión contra las penas que prevén el homicidio simple y las lesiones graves o gravísimas. Ya es un delito que tiene la pena ostensiblemente menor. ¿Por qué tan poca pena? Porque no se sabe quién es el autor. Entonces se imputa a todos los que participaron en la riña o agresión. O sea, en ese grupo está el autor y los demás que no fueron autores. Pero no se podía dejar, por eso se dice que es inconstitucional, no se podía dejar impune. ¿Es por eso que usted dice que no hay participación? No admite la participación, porque en la participación se ponen de acuerdo para ir a cometer un delito. Acá surge espontáneamente. Es la espontaneidad lo que hace surgir la riña o agresión. No hay un acuerdo de voluntades previo. Por eso tampoco admite tentativa. No se pusieron de acuerdo para ir a cometer un delito. Ni tentativa ni participación admite. La clase que viene, vamos a ir, si seguimos podemos seguir con las bolillas, con los temas previstos en esta unidad, que es abuso de persona, abuso de armas, abuso de persona y la ley 13944, o podemos empezar directamente con los delitos contra la integridad sexual. No lo dieron todavía ese, no vieron nada, ¿no?, de delitos contra la integridad sexual, ¿ustedes? No. Nada, bueno. Porque no quiero que empiecen a hablar de corrupción, que no es un tema que me toque a mí, no quiero hablar de corrupción, no quiero que hable otro profesor de corrupción sin arrancar yo hablando del 119. Así que vamos viendo la clase que viene qué temas damos. Si sigo con el cronograma del programa o nos vamos a los delitos sexuales. Eso lo voy viendo con los otros docentes a ver qué están dando ellos. ¿Alguna duda, chicos? Yo tengo una pregunta, doctora. En la imprudencia temeraria, ¿puede ser que se confunda a veces en la interpretación con el dolo eventual? Por eso, cuando yo les venía diciendo que tiene como muchas lagunas, como mucha crítica, porque habla de la culpa temeraria, y la culpa temeraria pareciera que se está hablando del dolo eventual, pero está hablando en realidad se está refiriendo a una imprudencia más grave. Por eso tiene matices oscuros la reforma en el artículo 94 y 94 bis. Como cuando habla de qué pasa con lesiones leves con vehículo automotor. Ningún párrafo lo dice. Bueno, lo dejamos incluido en el primer párrafo del 94, en ese cuadrito que yo les hice. ¿Me entienden? Efectivamente. Da lugar a confusión, para que parezca que estuviera hablando del dolo, cuando habla de culpa temeraria. Pero se está refiriendo a una imprudencia más grave. O sea que se podría llegar a interpretar, en el caso de algún examen o algo, podría admitirse cualquiera de la interpretación que uno... No, porque vos estás dentro de los delitos culposos. Ajá, bien. Dentro de lo que vos digas, bueno, ¿y por qué no un homicidio simple, por ejemplo? Que lo traslades al homicidio. En vez de culposo, un homicidio doloso. ¿Así te referías? Hola. Sí, no, yo con la cuestión del dolo eventual, digamos, como decir Mirá, que fue... Yo te voy a contar algo que pasaba. Antes de la reforma. Nosotros, sin irnos muy lejos, teníamos acá en el Departamento Judicial de Mar del Plata muchos casos, yo los tengo anotados acá como jurisprudencia que se los daba a los chicos, a los alumnos, antes de la reforma, accidentes que hubo acá en la ciudad por picada, por exceso de velocidad,
donde la persona se le representaba un resultado y obraba despreciando las consecuencias, ¿no?, del resultado. Hubo muchos homicidios culposos que fueron calificados como homicidio simple y se los condenó por homicidio. A raíz de tanta muerte con vehículo automotor, las mayores con alcohol en sangre, la mayoría, por exceso de velocidad, por incumplir las normas de tránsito. Tanto fue aumentando ese tipo de acciones que se reformaron estos artículos. Porque muchos casos, por lo que vos estás diciendo, no puede ser un dolo eventual, muchos casos se calificaba como dolo directo o eventual, y lo que es hoy un homicidio culposo, antes eran condenados por homicidio. ¿Me entendés? Sí. De ahí que uno de los supuestos que ponen es la culpa temeraria. Pero sigue siendo un delito culposo. Así y todo, fíjense que la pena no supera los 5 años de prisión, si es homicidio. Porque para el 84 bis vemos lo mismo que en el 94 bis, los mismos supuestos, no supera los 6 años de prisión. Muerte de vehículo con motor no supera los 5 años. En el caso de la culpa temeraria, las picadas ilegales y todos los supuestos que vimos en los segundos de los bis, no supera los 6 años de prisión. Y ha habido casos, 10 años hacia atrás, que han sido condenados por homicidio, por dolo directo o por dolo eventual, en homicidios que se habían dado en supuestos de las agravantes que están hoy previstas en los delitos culposos. Antes sí se lo consideraba que podía ser un dolo eventual y lo condenaban por homicidio simple. Pero bueno, se reformaron los artículos. Perfecto, gracias. ¿Se entendió? Sí, sí. Yo les leía en clase circunstancias, hechos, donde el fiscal entendía que había habido, o sea, no salió con el auto con la intención de matar. Pero no solo, como yo también les digo siempre, es como andar con un arma de fuego, un automóvil. Es peligroso. Es peligroso si no cumplís y no sos diligente. No es una pavada andar en auto. Te pones en situación de riesgo. A ver, por ejemplo, un caso que tuvimos. Fue condenado por homicidio simple por dolo eventual. Esto fue, no tengo la fecha. Sí, 4 de enero del 16. Fíjate en qué época estamos hablando y todavía no teníamos la reforma del artículo de los culposos. Conducía un Torino de avenida desde Constitución hasta Chapañá, perdón. Se me borró acá la letra. Conducía un Torino por avenida Constitución desde Champagnat a la costa. ¿Se ubican? 110 kilómetros. ¿Está permitido cuánto en la avenida? 60. Este iba a 110 kilómetros. A las 7 de la mañana. Embistió una moto que circulaba a baja velocidad, un muchacho joven que iba a trabajar, y con la luz verde, o sea, pasaba en verde el chico, cruzaba Constitución. Lo arrastró 50 metros sobre el capot hasta que fue despedido. Subió el cantero, arrancó una palmera y volcó sobre la mano contraria. Está todavía en la avenida Constitución, vieron que está en la estrella de las víctimas, está la estrella de este hecho. No existían estas reformas de los artículos que estamos viendo hoy. Existían, pero no con estas agravantes. Bueno, se lo condenó por homicidio simple por dolo eventual. ¿Cuál es el dolo eventual? Se te representa la posibilidad de un resultado y no importa y actúas igual, ¿no? Claro. Otro, lo condenaron a 8 años más 10 años de inhabilitación. Esto fue en el 2013, 2015, Avenida Luro, desde Sierra de los Padres hasta la costa. Circulaba con exceso de velocidad y con inclemencias, frío, lluvia, neblina, poca visibilidad. Aceleró la velocidad para no detenerse en el semáforo, en rojo, hasta que estaba por cambiar. Entonces, a esto se le suma el conocimiento de la deficiencia mecánica y de mantenimiento del vehículo. El limpiaparabrisas funcionaba mal y los neumáticos delanteros estaban desgastados.
Todo esto, bueno, fue el fundamento del fallo. Lo condenaron a 8 años de prisión. Iba acelerando para ir agarrando todos los semáforos en verde o en amarillo, los iba agarrando hasta que se cruzó una camioneta. Bien, cruzó en su verde, la embistió y bueno, homicidio simple. Por dolo eventual. ¿Está? Y ahí tengo muchos. Otro que manejaba con alcoholizado, 1,68. Yo en el pizarrón les hacía el cálculo para que ustedes supieran cuánto va el cuerpo, cuánto va despidiendo de acuerdo a la hora, por hora. O sea, cómo se hace el cálculo retrospectivo. Te aprenden y te sacan sangre, ¿no? La extracción de sangre no es en el momento mismo de la aprehensión, que llega la policía y la ambulancia. Por ahí pasaron 3 horas del siniestro. Pero, o 5 horas, y a veces 7, 8 horas. Si llega a haber alcohol en sangre, se puede hacer la cuenta para atrás y saber cuánto tenía al momento del siniestro. Manejaba alcoholizado, 1,68 alcohol en sangre. No estaba habilitado para conducir el vehículo, que era de gran porte, no funcionaban las luces altas y no entiendo lo que puse. Califica al fiscal como homicidio simple y subsidiariamente culpa agravada por la concurrencia de vehículo automotor. O sea, hoy serían todos culposos estos casos. Hoy es todo culposo. 2013, verano a las 3 de la mañana, iba conduciendo picadas por la avenida y pasando los semáforos en rojo. Cuando llegaba a una intersección, un taxi, eso fue en Juan B. Justo, eso fue en la avenida Juan B. Justo, un taxi cruzaba, habilitado por el semáforo, y muere el conductor y la chica que llevaba el conductor. 8 años y 10 de inhabilitación. Todos estos casos fueron antes de la reforma, que es cuando se incluyen todos los supuestos que vimos. Doctora, ¿le puedo hacer una preguntita? ¿Cómo? Si le puedo preguntar algo. A mí me quedó una duda con el artículo 95, con la agresión. Sí. Porque lo relacioné con el caso del chico de Villa Gesell, Fernando Báez, creo que era el apellido. Sí. Y bueno, si yo analizo, lo tomaría como una agresión, pero le están pidiendo la perpetua, con el artículo 80, ¿lo relacionan? No entiendo Claro. por qué hacen eso, porque porque es con el concurso de 2 o más personas, y con ensañamiento. En cambio, en la agresión del artículo 95, no se sabe quién fue el autor de la muerte. Sí. ¿Me entienden? Vamos a suponer, varios corriñentes, recibe una puñalada. Sí. No se sabe quién le dio la puñalada. No se sabe, de todos los que estaban ahí, quién le dio la puñalada. Sí. ¿Me entiende la diferencia? Sí. No se sabe quién es el autor. Individualizado el autor, desaparece el delito de riña, y se lo encuadra en la figura que corresponde. Y el artículo 80 dice, con el concurso premeditado de 2 o más de 2 personas. o más personas. Sí. Es perpetuo el artículo 80. Claro. Además, como lo acaba de leer, con el concurso premeditado, en cambio, en la riña de agresión, no hay premeditación. Es un acometimiento súbito. Nace de manera exabrupta, ¿no? De un exabrupto. No hay una premeditación de voluntades, por eso no admite la participación. Es un acometimiento súbito, dice. Claro. El artículo. ¿Me entiende? Claro, claro. En el otro sí, no. Gracias. Bueno, chicos, la clase que viene, martes que viene, seguimos con abuso de personas, la tengo con abuso de personas, con abuso de armas y avanza. ¿Está? Sí, y alguna doctora, otra cosa que vea y alguna otra temita que vea del programa. Perfecto, gracias, profe, hasta luego. Chicos, bueno, ya tienen mi mail, ninguno me escribió, mándenme, porque yo no conozco el mail de ustedes, mándenme sus mail,
me ponen el nombre y el mail, que a veces no coincide el mail con el nombre, así yo los voy conociendo, y les voy mandando cositas que doy acá en la clase. Les mando algún cuadro, porque ustedes no lo pudieron anotar, ¿eh? ¿Podría Buenísimo. repetir su mail? Le mando material. Espera que te lo anoto, acá está anotado. No se ve. Es derecho P, todo minúscula. Ya, ahí te lo voy a mostrar. ¿No entienden algo? ¿No les queda algo de la detención? Ahí está. Derecho P2, @hotmail.com. ¿Está? Sí, sí. Ah, ¿me escuchan? Sí, sí. Chicos, cuando están estudiando, les surge alguna duda y me la mandan me la preguntan por mail. Bueno, gracias, doctora. Cuídense, felices Pascuas. Nos oímos Gracias, doctora. Bueno, Chao, hasta luego. Felices chao, que Pascuas. sigan bien, cuídense. Felices Pascuas. Chau, chau. Igualmente, gracias. Gracias.